Esta fue la Buenas intervención tardes, de la nuevamente, legisladora Vilma colegas Andrade, asambleístas, representante de nacional en la Asamblea introducción Nacional. con respecto a Ahora en el uso de la mociones palabra, la legisladora Natalia del Arias. informe de mayoría. Sin embargo, no quisiera empezar esta intervención sin referirme a las niñas, adolescentes y mujeres en el Ecuador que hayan sido víctimas de violencia en general y de manera particular violencia sexual, como es el caso pues de un acto no solo repudiable, sino también un delito dentro del país. Empatizo con ellas y al mismo tiempo pues recuerdo que también tienen un derecho al desarrollo pleno de la personalidad y por supuesto, como dice la Constitución, a vivir en un ambiente sin violencia. Esto, sin embargo, no implica que yo desconozca el artículo 45 de la Constitución y eso tampoco debería ser motivo de debate dentro de ese pleno porque sigue estando plenamente vigente, así incluso lo reconoce la sentencia. Ahora quisiera referirme de manera puntual a aquellos excesos y omisiones a los que ya me referí en mi intervención anterior y de la misma forma ya reiterar que la ley no puede crear ningún derecho, no lo hace la Corte Constitucional, no lo puede hacer tampoco una ley orgánica, no se puede crear un derecho. Es por eso que recomiendo en los artículos 1, 2, 9, 13, 16, 28, 30, 34, 35, 36, 49, 53, título segundo, capítulo primero y tercero y disposiciones reformatorias al Código de la Salud. En especial, pongo énfasis en el artículo 54, literales B y D, porque hablan de la promoción del llamado derecho al aborto dentro del contexto de esta ley y hemos hablado de que se trata de una excepción. Hago una diferenciación en los artículos 4 y 5, literales A, B, C e I, los artículos 7, 8 y 20, porque en ellos no se incluye la expresión derecho, sin embargo está presente esa conceptualización. Con la finalidad de prevenir y erradicar la violencia, que debería ser el propósito de todos los legisladores, es indispensable, a mi criterio, incluir o volver a incorporar el artículo 26, que fue ya eliminado de este articulado que acompaña el informe para segundo debate, porque ahí está la verdadera reparación a las víctimas. Omitirlo representaría no tener consistencia en ese sentido. De la misma forma, buscando el balance adecuado al que llama la Corte Constitucional, quisiera presentar algunos criterios técnicos y científicos que fueron expuestos a lo largo del debate dentro de la Comisión de Justicia y que efectivamente no están recogidos dentro del informe de mayoría. Hay que tener aquí un fondo realmente para poder sostener el número de semanas, esa temporalidad que ha sido llamado pues dentro de los nudos críticos de este punto. La propuesta que me voy a permitir presentar ante el Pleno de la Asamblea en razón de la sentencia 1318 CN 21 de la Corte Constitucional y que habla sobre el consentimiento de adolescentes mayores de 14 años a las relaciones sexuales es la siguiente: hasta las 6 semanas de edad gestacional, fecha tope para las para las mayores de 14 años y para las menores hasta 12 semanas. ¿Por qué estas fechas? Porque efectivamente después de las 6 semanas se produce el primer latido o alrededor de esta fecha y en torno a las 12 pues ya el feto pues siente dolor. Y en el caso, visto desde la situación de la realidad de la niña, adolescente y mujer a la que debemos servir a través de esta ley, pues esa es la fecha que en promedio puede evitarse, hasta ese punto puede evitarse una intervención quirúrgica, es decir, realizar únicamente un procedimiento ambulatorio que no implique pues una hospitalización.
No podemos olvidarnos de la patria potestad. Está incluido, ya está normado dentro del CONA en el artículo 105 y los artículos 12, numerales 4, 6 y 8, artículo 28, numeral 6. Y estos artículos que acabo de mencionar, 12, 4, 6, 8, 28 y numeral 6, en estos artículos de la ley se estaría desconociendo este criterio. Y aquí hay un punto muy sensible. Cuando se considere que el progenitor o quien ejerza la representación de la menor sea el presunto perpetrador del delito, es el Estado quien deberá encargarse de buscar una persona o institución que represente los intereses de esa niña o adolescente. Es así como debe procederse de manera responsable. Otro punto también sensible: la noticia criminis es únicamente el arranque del proceso frente a la justicia ecuatoriana. Para poder realizar un seguimiento, para poder exigir realmente que se castigue al verdadero culpable, es decir, al violador, tiene que haber un seguimiento que solo es posible cuando se realice como requisito, ojo con esta palabra, como requisito la valoración médica, que debe incluir criterios físicos, psicológicos y psiquiátricos, que servirán a su vez para que estos temas puedan analizarse dentro de la Fiscalía. Si no se realiza antes de la intervención, ya no se convierte en un requisito, señora presidenta y colegas asambleístas. Si se realiza después de las 48 horas, ya no puede considerarse un requisito por concepto, por uso elemental de la palabra. Finalmente, quiero referirme al párrafo 147 de la sentencia de la Corte, que habla de medidas más idóneas frente a una situación extrema como constituye pues un aborto, una solución de último ratio. Y en este punto en particular quiero hablar del consentimiento informado. ¿Cómo podemos hablar de verdadera toma de decisiones en libertad? ¿Cómo podemos hablar realmente de empoderamiento a través de la información completa si no se está contemplando todavía en este articulado la posibilidad de informar a la víctima de violación que puede llevar a término el embarazo y entregar en adopción a ese niño o niña con el debido acompañamiento de las instituciones pertinentes dentro del diseño institucional que tenemos en el país? Si no se le anticipa antes del procedimiento cuáles son los riesgos, las implicaciones de corto, mediano y largo plazo, entonces no se le está dando la información completa y no se puede tomar una decisión en libertad. Y esto es un riesgo muy alto que no podemos correr dentro de esta legislación. Quisiera hacer una precisión en este informe, en este sentido, porque ya el gobierno ha tomado acciones puntuales con respecto a la agilización de los procesos de adopción. Al momento la ley nos permitiría entregar información oportuna, pero debe quedar antes, independientemente de la edad gestacional que tenga la víctima. Pero en ese sentido es importante que se conozca que ese es un tema que este Pleno tiene pendiente debatir para que se le ofrezca esas medidas más idóneas a la víctima de violación y de esa forma pues no se la exponga a una doble vulnerabilidad, peor a una revictimización. En ese sentido quiero también anunciar que desde esta curul voy a respaldar que los niños que nacen con algún tipo de doble vulnerabilidad, como es el caso de los que estamos hablando, que podrían ser producto de una violación y además producto también de circunstancias socioeconómicas complejas, tienen el derecho a ser adoptados. Realizaré el seguimiento pertinente de las instituciones relacionadas al tema. Hay que ser... Tiene un minuto, señor asambleísta. Ya, gracias, señora presidenta. Utilizo estos últimos 30 segundos para referirme al informe de minoría, después de haber examinado de manera detenida los dos informes. Considero y dejo planteado en este Pleno que el informe de minoría
se apega mucho más a la sentencia y a aquello que realmente dispone la Corte Constitucional y además a lo que dice la Constitución de lo que podría representar el informe de mayoría. Por lo tanto, me parece que ese es el punto de partida que deberíamos adoptar para la discusión, para una discusión responsable sobre estos temas. Gracias.